¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto que una vez más nos estén acompañando en esta nueva travesía. El día de hoy vamos a platicar con una de las grandes voces, una de las grandes intérpretes que ha dado nuestro país. Ella es Rocío Banquels. En verdad nos da muchísimo gusto, estamos muy contentos que nos haya recibido en su casa. Vamos a platicar muchísimo, largo y tendido de gran parte de obviamente esa enorme trayectoria que tiene, porque es una mujer que ha llevado muy en alto el nombre de México, no solo a nivel actoral, también a nivel, pues obviamente canto, por supuesto en el teatro, a nivel producción. Ahorita nos va a contar todas estas cosas más. Vénganse, porque vamos a platicar con ella. Vamos a tocarle la puerta a mi queridísima Rocío Banquels, que estamos ya llegando aquí a su casa para que la verdad podamos platicar con ella. ¿Ustedes qué piensan? Hola, Hola, querida ¿cómo Rocío, qué estás, gusto querido mío? verte, Qué mi vida gusto hermosa. igual. Oye, gracias por recibirnos en tu Al casa, mi contrario, es queridísima su Rocío. casa. Ahorita vamos a platicar largo y tendido porque esa carrera que tienes, pocas Muchas personas como tú, gracias. querida Rocío. Ahora sí me agarraste arreglada porque acabo de llegar, pero qué gusto recibirles y bienvenidos. Muchas gracias. Te seguimos, mi queridísima Rocío. Voy a Pásenle, pasar de este pásenle. lado. Y Pues bueno, fíjate que ujú. cuando me dijiste, tenemos problemas de goteras con estas Sí. lluvias que hemos tenido Uy, que y sí, ¿no? y la verdad no habían salido las goteras y están arreglando, pero esta parte ya quedó, entonces, pues aquí vamos a estar muy a gusto y lo que ustedes digan y quieran y pregúntame lo que quieran. Oye, porque si estas aguaceros, nunca vistos, bueno, en México, tantos meses de agua y cuántas desgracias aparte en el país, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, no estamos listos ni preparados. Pero además, ¿sabes qué, Marco? Que hay que decir que no debemos de tirar basura en las calles, porque ya sabemos que no van a desasolvar, pero Ujú. todo eso se va a las coladeras y cuando vienen estas cosas, fenómenos tan impresionantes que nunca hemos tenido tan fuerte en este país, pues pasa lo que está pasando desgraciadamente y hay no nada más desgracia material, sino desgracia humana, que es lo que, eso es lo material, pues cuesta mucho tenerlo, pero pues es recuperable, pero la Nunca vida es más. una y punto, ¿no? Entonces sí hay que estar muy conscientes de lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Y bueno, y lo demás dejárselo a quien tenga que ser y que si no lo hace, pero que nosotros no quede. Mensaje, ya. Después de Eso. esto, pues mira, Oye, a ver qué tienes. Aquí tienes un mueble, me encanta, que mira, coleccionas tazas. A ver, cuéntanos un nosotros poquito. somos muy de colección porque la vida nos ha dado la fortuna de poder viajar a muchas partes Ujú. y coleccionamos pues vasitos, que los vasitos tequileros de todas partes, O sea, el tequila es mundial, ¿verdad? Hoy en día, Rocío. Antes era como pues medio, vasito tequilero hay en todas partes, ¿verdad? entonces no sé si tomen tequila en donde hemos ido raro, pero de la República Mexicana tenemos de todas partes y uno que otro de fuera De pues, México. cruzando el charcote y pues muy contentos de poder tener esto porque son recuerdos que cada vez que los ves pues te trae el recuerdo de cuando canté en algún lugar o cuando fuimos de vacaciones con nuestros hijos más chicos, ahora pues ya se casaron, ya tenemos nietos y pues también pues tener de todas partes donde he ido a cantar que ha sido maravilloso, pues en México la gente me ha recibido con mucho cariño en todas partes donde llego y este es el más A ver, reciente porque acabo de estar en Veracruz. cuéntanos de ese viaje que fue. Dices, la verdad, vi las imágenes. Qué bonita gente, qué bonito es Sí, Veracruz aparte. A ver, sí, cuéntanos. bueno, bueno, el estado es una maravilla. Ajá, Están pasando por un momento muy difícil en el norte de Veracruz, que fue sí, donde pegó muy fuerte el huracán. las aguas y el huracán y Ujú. todo lo que ha venido. Pero el puerto, que a es un lugar que yo amo muchísimo porque ahí empezaron mis raíces. ¿Por qué? Porque ahí fue donde mi papá llegó, bajó del barco y pisó tierra mexicana y ahí empezó mi raíz, porque mi padre se enamoró de este país, se vino a México, a la Ciudad de México y pues él, como decía en broma, yo no vine a conquistar, yo vine a poblar y fuimos 6 hijos. Entonces, Muy sí, buena frase, ¿eh? somos No, 6 hijos. sí, Él no vino a conquistar, como ya pues, los españoles nos exacto. conquistaron, pero él, no, él vino a poblarla. Poblar. Entonces, y bien, con 6 hijos que pues desde Silvia hasta Rafael, pues orgullosamente portamos el apellido Banquels, ¿no?
Oye, a ver, cuéntanos una parte nada más de esa historia, ahorita vamos a seguir platicando de esto, pero un poquito de esa, ¿cómo está? ¿En qué momento tu papá, porque tu papá es de origen español, Sí. en qué momento, qué estaba pasando, qué estaba viviendo España para él haber tomado una determinación tan fuerte, tan férrea, dejar su país, dejar su comida, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, para poder irse a otro país y venir a México? Pues la terrible guerra, ¿no? Esa palabra no me gusta y mucho menos lo que significa. Sí. La guerra civil española, que todas las guerras son patéticas y tristes e injustas de ambos lados, Ujú. porque a ambos lados hay pérdidas, ¿no? Pero la guerra civil española creo que fue una de las más crueles porque se peleaban, pues muchos papás estaban del lado de Franco y los hijos ya no estaban del lado de Franco, entonces hubo mucha separación de familias muy fuerte y pues uno que otro que se mataban hermanos contra hermanos o hijos contra padres y viceversa, ¿no? Y pues fue lo que orilló a esta migración española a irse de su país y que el único país que abrió los brazos y abrió las puertas fue México. Y por eso los españoles de esa época, que pues ya es una generación que, digo, no creo que viva mucha gente, Ujú. pero toda esa generación amaba este país por sobre todas las cosas y mi padre le costó muchos años poderse hacer mexicano por convicción y por enamoramiento de este país y que logró hacerse mexicano en los años de 70 Ujú. que estaba Echeverría en esa Ujú. época y en esa época no era tan fácil hacerse mexicano y en esa época se firmaban cartas de naturalización y en ese sexenio ese presidente firmó 3 cartas que fue René Cardona Padre, Mm, que era cubano, Angélica María Hartman, ¿en serio? Angélica María Angélica Hartman, sí, Harman, Angélica porque ella María nació en Hartman, Estados Unidos, porque ¿no? nació en Estados Claro. Unidos, Ajá. Ortiz Ujú, ujú. y mi papá. Ok. Entonces mi papá pues siempre vivió muy agradecido con ese presidente porque después de muchísimos años ¿Están en México? de estar en México y de tener que renovar su FM2 para poder Ujú. vivir y trabajar en este país, después de 6 hijos mexicanos, pues se logró lo que tanto añoró y se murió siendo orgullosamente mexicano. Mexicano. Así es. Oye, ¿qué historias te cuenta tu papá de lo que se vivió en aquel tiempo que dijo, me voy? Porque obviamente esto, de ese franquismo, de esa dictadura, Pues caray. triste ¿Qué fue eso? porque no fueron los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Ujú, Entonces, en esa época, pues Franco ujú, y Mussolini ujú, se unieron a Hitler. Entonces, antes de que empezara, pues fue como, déjame practicar con los españoles, ¿no? Lo que ujú, viene ujú. tan fuerte y tan terrible que fue la Segunda Guerra. Y, y eso fue lo que vivió mi papá, porque mi papá peleaba por la igualdad de derechos de los españoles y siempre hemos estado en contra del lado perdedor, por Ah, sí, decirlo así, ajá. pero ganador porque siempre defendemos nuestra ideología, ¿no? Ujú. Entonces mi papá peleaba porque España fuera un país donde hubiera igualdad, donde no existiera Libertad. la pobreza, la libertad de Ujú, expresión, ujú, etcétera, etcétera, ujú. todo lo que aún en el 2025 se sigue peleando, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, eso fue lo que mi papá peleó y no nada más mi papá, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, porque todos se regresaron menos una hermana. Esa hermana se casó con el director del Conservatorio de Sevilla y pues él era franquista y mi hermana se quedó, mi tía Consuelo se quedó en España, vivía en Sevilla, España, y cuando yo tuve la oportunidad de grabar mi primer disco, el Ujú. de Luna Mágica en 85, ya mi papá podía entrar a España porque antes todos estos refugiados Eran mal por vistos. hoy no, Ujú. no No pueden podían, entrar, de hecho. porque Ujú. pisaban tierra española y los Pues, apresaban. ujú, Entonces, cuando mi padre pudo ir a España, tuve la fortuna de poderlo llevar yo y que volviera a ver a su hermana, que fue la primera vez después
de 1942 al 85, que se volvieron a ver y que ya no regresó mi padre a España. Ya nunca más se volvieron a ver. Entonces sí, después de muchísimos años tuve la fortuna de ser yo la que diera la oportunidad de que se volvieran a reencontrar esos hermanos, ¿no? Fíjate nomás Sí, qué historias, porque todos tenemos una historia de vida, unas más difíciles que otras, pero todos finalmente tenemos una pero fíjate historia. que esos españoles que lucharon tanto por, sus, por su ideología, por sus creencias, que vinieron a México, lograron superar muchísimo todo lo que vivieron, porque Ujú, sí pasaron muchas hambres. ujú. Mi papá duró, la bomba deja un hoyo y ese hoyo se metieron 40 y tantas personas porque ahí practicaban los famosos panzers, que eran estos, ¿cómo se llaman? Los que eran, ay, no me acuerdo cómo se dice, mm, que eran los que bombardeaban, Ujú, pero eran como tractores. ujú. ¿Cómo se llaman esos? Híjole, me quiero acordar, también estoy tratando de hacer Ahorita nos memoria de vamos a cómo les acordar. fue. Ajá. Sí, y entonces practicaban los Panzer, que eran Ujú, los alemanes, ujú. en esas Esos tierras, y ellos se metieron refugiándose refugiados. de eso, y entonces pasaban muchos días ahí sin poder comer. Entonces, cuando se iban Las tanques de tanques de guerra, guerra, sí perdón, es cierto. tan fácil, tanques de Ujú, guerra, ujú. cuando se iban, salían y comían ratas de campo, que era lo Lo único que que podían vea, comer, exacto. o si llegaban a algún pueblecillo que había, las cáscaras de papa podridas, Ujú. eso es lo que se alimentaban. Entonces, mi papá verdaderamente pasó hambre y llegó a México y para él invitarte a comer y sentarse en su mesa era como el mejor regalo que te podía dar, porque para él era muy importante el que su mesa nadie pasara hambre. Entonces, tú llegabas a casa, los Banquels era famosísima. Y si tú le preguntaras a todos los actores de esa época, te dicen, no, hombre, las comidas de casa de los Banquels eran bastas y eran una cosa, no eran gordos de gratis, se lo ganaban, porque sí se comía muchísimo y era una fiesta para él y era el mejor regalo que te podía dar, invitarte a Ah, comer. caray. Y era maravilloso porque pues eran reuniones muy padres y esas navidades inolvidables en casa de mis papás eran maravillosas y llegaban todos los actores que llegaban de fuera, que no tenían familia aquí, y los invitaba y era como un open house y había navidades que habían 100 personas en casa, ¿no? Y siempre había un regalo en ese árbol de Navidad de Casa de los Banquels Oh, qué para la gente que muchacho. llegara, que no tuviera un hogar, una familia y un hogar y donde festejar Navidad. ¿Cómo logra salir él de allá, Rocío? ¿Vino con tu mamá, me imagino, nada más de ellos No, dos? ¿O no, ya tenían un no, mi hermano? mamá vino, primero salió el hermano mayor, que fue el primero que llegó a Ujú. México, después salió mis abuelos con la esposa del que estaba aquí, mi tía Rosalía, que era una mujer encantadora. Mi tía Magdalena, que era hermana de mi papá era el más chico, Mm. y él tuvo que salir Ujú. y hay 3 niños, que eran mis primos hermanos, Ah. que eran mayores que mi mamá. Entonces, bueno, ya te imaginarás, esos primos hermanos nacieron en España, pero ya se vienen chiquititos acá y crecieron como mexicanos. Él no pudo salir con la familia, Ujú. él sale por Francia, se refugia en Francia, Mm. estuvo un año en Francia descargando fruta de la estación del tren y llevándola, haz de cuenta, aquí la estación del tren estaba en Tlatelolco Ujú. y tenía que venir aquí a la salida de Cuernavaca Ujú. a dejar la Esa es fruta distancia tan larga. caminando, porque Ah. no, así era eso, ¿no? Y hasta que los traicionaron y tuvieron que salir otra vez, regresar a España, por donde Dios, para poder llegar a Cádiz y de Cádiz poder tomar el barco y salir huyendo. Eso fue lo que y mi papá pues era un hombre pues yo creo que tenía 20 y tantos años, era un Ajá, muy chavito. muy chavo. Ya estar viviendo esas, pues, esas cosas, situaciones Esa tan tormentosas, separación de ¿no? familias, Familia. esas hambres, el pánico de que no te agarraran,
Ya mi padre llega aquí creo que en el 42 y, y de repente llegar al puerto de Veracruz, que es por donde empezó todo esto, y por qué quiero tanto a Veracruz, pues fue como llegar al paraíso, ¿no? A un lugar donde el mexicano dice que decía mi papá que hablaban muy bajito, que y el español habla pues como yo, así, fuerte. Entonces, se le hacía rarísimo oír a los mexicanos y la primera canción que oyó cuando bajó del barco fue Mujer Ladina, por eso yo la canto en honor a él, la Mujer Ladina. Entonces decía, qué canción más linda, porque pues no le entendía, porque no entendía que era en la piragua y palabras muy, muy de nosotros, y era así como que su canción y Pajarera. Fueron las dos canciones que él oyó. Entonces, por eso yo, cuando hice mis discos de ranchero, canto La Pajarera y Mujer Ladina, en honor a él. Ay, mira qué lindo. Vamos a pasar de este lado, queridísima Rocío, a ver si nos explicas en otra parte de eso. Tienes también botellitas chiquititas. Ah, sí, porque A ver, cuéntanos un poquito. pues ahora sí que te regalan botellitas, y ahí sigue la colección de vasos, ¿no? Y pues ahora sí que cosas mexicanas que compras, bueno, en Sonora, que esa madera es muy famosa, el cuadro, que es Campeche, Ese fuerte, ¿verdad? es el fuerte, que qué ciudad tan hermosa, qué bonito es nuestro La país, ciudad la verdad. amurallada le dicen, ¿no? Sí, ¿Verdad? es hermoso, y Hermoso. además la iluminaron. Digo, tengo mucho tiempo de no ir, pero cuando fui muchísimo antes de la pandemia, wow. Y bueno, la pequeña cantina que pues no debe faltar, ¿no? Nunca debe faltar. Hoy una muy buena cantina. ¿Y si llegas a tomarte una copita, Rocío, o Sí, no yo tomas? sí, tequila, Sí. me gusta mucho el tequila, pero tiene que ser un solo tequila, no, no tomo de No todos. tomo. Y vinito blanco, no soy muy tomadora, soy social, Ajá. pero sí, sí me aviento mi tequilita porque me gusta mucho. Mira, que entonces Sí. uno nada más. No, bueno, si me llevo a tomar tres, bueno, pues ya me pongo a cantar y no me gusta cantar, así en cosas sociales, no me pongo a cantar tan Oye, y fácilmente. esta mesa sí la ocupas para comer, Sí, claro, aquí pero se sí, ¿a come. qué hora comen ustedes, Rocío? Si siempre te la pasas trabajando. No, pero cuando estamos, sí, y aquí, como también es la oficina de mi marido, pues también come los nietos, los hijos, las personas que trabajan con nosotros, nos gusta llenar esta mesa y siempre se come aquí siempre se come. Es la Y, mesa el antecomedor y el comedor. oye, y si a la hora de la comida, Rocío, ¿son de los que celulares fuera o todo el mundo con su celular y comiendo? No, bueno, sí tenemos celulares, pero sí platicamos. Sí. Sí, sí, porque pues ahora sí que los niños no te dejan estar. Y para que los niños no tengan el ejemplo de que tienes el celular, Ujú. porque ya esta generación ya nacen con el chip del celular y chiquititos ya saben moverle el celular, tratamos de que los niños convivan y que estén con uno, ¿no? Porque así crecimos nosotros. Exacto. Y las hijas, que son las mamás de esos bebés, también están muy de acuerdo con ese degenere, porque te entra un degenere, ¿no? Y yo regañé a mi hija el otro día porque regañó a su niño porque está todo, si no hay celular o iPad, no es feliz, ¿no? Ujú. Y el otro día estaba yo platicando con ella y ella estaba, digo, ¿vienes a verme a mí o vienes a que te vea usando el celular y regañas al niño, ¿no? Entonces sí, como que, pero bueno, es una necesidad actual que todos tenemos y que, por ejemplo, si yo dejo el celular, de repente pues sí me angustia porque pues es la comunicación a la casa, la comunicación de tus hijos y los nietos, ¿no? Más que nada yo lo uso por eso. Y trabajo, como dices también. Pues sí, trabajo cuando que hay Ujú, entrevista o algo que te hablan al celular, ujú, pero más que nada yo utilizo el celular para estar en la plática en el WhatsApp con mis hijas, con mis hijos, con los ujú. cuatro, que dos son mis dos hijos biológicos y mis hijos porque son hijos de mi marido, y por cualquier necesidad de tu casa o de mis perritos y Ujú. de mis nietos, obviamente. Para eso. Pues podemos pasar para acá para que nos enseñes Claro. algunas fotos, querida Rocío, de esta etapa, de algunas etapas, porque ya veremos más fotos, pero además, pero sí sería interesante ver
esa etapa de tus papás, querida Rocío, que aquí tenemos algunos, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, No los bueno, tenemos. mis gordos aquí siempre los tengo conmigo. A ver. Mis bellezas de padres, que gracias a Dios vengo de ellos y vengo de todo lo que nos enseñaron, que es mi más grande herencia, mis principios morales y mi educación, que la recibí de ellos, ¿no? Don Nada más. Rafael Banquels Y Dina de y Marco. Dina de Marco. Que los dos se dedicaron también, están en la Sí, industria, en el sí, medio. mi padre, bueno, pues pues ahora sí que fue de los inventores también, dentro de los inventores de lo que hoy nos llamamos telenovela, ¿no? Que eran teleteatros más bien, y que pues él dirigió la primera telenovela, que fue Senda Prohibida. Después iba a dirigir únicamente Gutierritos, pero resulta que ningún actor quiso hacerla. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Por el tabú de el hombre mandilón y maltratado por la mujer. Sí. Entonces, Valentín Pimstein le dijo a mi padre, pues nadie la quiere hacer, porque esta novela la iba a hacer Enrique Rambal, otro de los grandes actores, español, por cierto, grandes actores de este país, y dijo Rambal que él no quería hacer eso. No quería ridiculizarse en ese momento. Como hombre y en un país de hombres. Hombre, machista, claro. Totalmente machista, ¿no? Y mi papá, y entonces Valentín Pimstein le dijo, pues hazla tú, Rafael. Y mi papá dijo, bueno, pues lo hago yo. Fíjate que mi papá yo creo que era extraterrestre, porque muy avanzado para su época. Tenía unas ideas y una ideología muy avanzada y muy abierto a dejarnos ser. En casa se hablaba de todo. No había un tema que no se pudiera tocar con mis padres. No existía. Dudas de sexo, como va. En lindo, ¿no? Tampoco burdo. Grotesco. No eran libertinos, sí teníamos libertad, y siempre decía mi papá, no confundan la libertad con el libertinaje. En esta casa hay reglas, en esta casa se respetan esas reglas, y era un hombre muy disciplinado, pero muy, muy amoroso. Como director era un hombre muy enérgico y muy disciplinado, y no te permitía un error. Quizás muchos actores no les gustaba su manera de dirigir, pero para mi papá el escenario o el foro era importantísimo, porque era el mostrar el respeto al público, el cual es el que nos da de comer. Entonces, cuando alguien llegaba sin papel aprendido o tarde, a mí me corrió, y tú puedes hablar con Maripaz, a Maripaz también la corrió, porque llegábamos 5 minutos tarde, ¿no? Entonces decía, ni llegue 5 minutos antes, el horario es a las 4, a las 4. Ahora, si tienes cosas que hacer, llegas 15 minutos antes, ¿no? Y a Televisa, cuando yo iba con él, que vivía yo todavía con ellos, y que tenía yo llamado junto con él, él llegaba a las 6 de la mañana y estábamos prendiendo luces de maquillaje y camerinos, nosotros, porque no llegaban las maquillistas todavía ni ningún compañero, ¿no? Entonces, llegábamos así, le digo, bueno, a barrer, ¿no? Y esa disciplina la tenía mi papá. Sin embargo, era un hombre muy abierto, podías decirle lo que fuera, y llegaba y te decía, el movimiento es así, así, así. Si tú le preguntabas como actriz, es que, ¿por qué es así? Si yo voy, entonces te decía, ¿cómo te sientes a gusto? ¿Cómo la quieres hacer? Porque si la cámara está aquí, lo más lógico es que tú voltees hacia allá, no que des toda la vuelta para ir allá. Entonces te mostraba el por qué era así y te enseñaba, era un maestrazo. Oye, a ver, pero ¿de dónde viene él? ¿Qué estudió? ¿Qué hacía antes en España, antes de lo de la guerra? Mis abuelos eran actores. Desde ahí empezamos. Sí. Mi abuelo no era actor, mi abuelo lo hizo actor, mi abuela sí era actriz, que les decían tiples. Mi abuelo era abogado, tenían título nobiliario, eran condes en Valencia, y se enamora de esta mujer, mi abuela, que era actriz, y la familia lo desheredó, porque como un tipo noble, abogado, noble, se iba a enamorar de una actriz, no era bien visto. Y lo desheredan, y por necesidad, no era buen actor, mi abuelo se hizo actor.
por ¿en necesidad, ¿sí? serio? Entonces, pues de ahí surge que mi papá, pues fuera actor. Mi papá nunca quiso ser actor, mi papá quería tener una carrera llamada arquitectura, ¿En serio? que mi hija se hizo arquitecta y que después mi padre se hizo arquitecto sin título porque se casa con una mujer que era arquitecta, Mm, actriz, su primera esposa, mira, no lo sé. Blanca de Castejón, que la conoce. Cuando él viene a México, lo contrata la Metro Goldwyn Mayer y se va a Hollywood, mi papá. Ok. Y no estuvo tanto porque cuando lo contratan, se va para allá, está en una cena importante de la industria hollywoodense, se sientan en una mesa y oye a un señor hablando muy mal de una dama, de una mujer. Y como buen caballero español, se para a mi padre y dice, pues delante de mí, ningún hombre que se precie de ser hombre habla así, se expresa de una mujer. Y ese señor era el nada más El que dueño. Oscar Goldwyn Mayer, el dueño de Ay, no. de la Goldwyn Mayer, Ujú, ujú, y lo corren. Entonces, cuando mi padre, antes de venirse a México, ujú. toca la puerta, y abrí la puerta de una mujer bellísima llamada Blanca de Castejón, que trabajó en películas con Pedro Infante. La más, yo creo que la más identificable es la de Escuela de Vagabundos, que era Muy la mujer icónica, que sí. decía, buenos días, Ujú, pajarito, la que lo ujú. mete a la casa. Esa es Blanca de Castejón, una mujer bellísima, y se casa con 12 años mayor que mi papá, se casa con ella. Ella era arquitecta, ella era una actriz puertorriqueña, pero hecha en México. Ujú. Se casa con ella, se divorcian, lo hace arquitecto sin título, te digo, porque le enseña todo ella, y se divorcian, pero con muy buena amistad, en Ujú. muy buen mood todo, y después esa mujer que nosotros nos criamos con ella, Ah, porque mi mamá trabajó con ah, Blanca y mi mamá adoraba a Blanca. Entonces, Blanquita muere un 26 de diciembre en los brazos de mi mamá, no. en casa de nosotros. Fíjate nomás, como dices, qué nivel de avance tenía tu Sí, papá y tu mamá los porque eso dos. no está Porque muy, no, y menos como en que esos todavía en esta tiempos, época tampoco está ¿no? muy, no es muy, sí hay, pero no es muy Ujú, normal, muy común, generalmente ujú. terminas del chongo, ¿no? Con tus exparejas. Pero bueno, así terminó Blanquita en nuestras vidas. Ella decía que Ariadne, mi hermana, la más chica de nosotros, era hija de ella con mi papá, que era la hija que yo hubiera deseado Mm. tener con mi papá. Entonces, adoraba a mi mamá y era como nuestra abuela. Así la veíamos Ujú. nosotros a Blanca. Y bueno, después se casa con la señora Pinal, que fue su segundo matrimonio. Ah, entonces la señora Pinal fue el segundo La matrimonio. segunda, sí, pero con Blanca, como no se casa por Ujú, la iglesia, ujú. con la señora Pinal sí se casa por la iglesia. Mm. Siendo mi papá, pues él te decía que él era ateo, gracias a Dios. Entonces, pero se casa con ella y fue, pues yo creo que fue de sus grandes amores de mi papá. No sé si de la señora, pero de mi papá sí. Y se divorcia a los 5 años. Nace Silvita, que Silvia originalmente es Silvia Banquel Espinal. Ujú. Ella se pone artísticamente Pasquel, pero su nombre legal es Banquels, porque dicen, ¿por qué? Si Sí. entonces tú eres hija de la Pinal, no, somos hijas del mismo padre, Ujú. pero fíjate que en mi casa nunca, nunca se nos permitió decir medios hermanos. Esa palabra no existía, porque pues como también dice Silvia ahora, ¿no? Y mi mamá lo decía, de acá para acá es tu medio hermano, de la cintura para abajo, ¿de dónde son medias hermanas? Corre la misma sangre y es una sangre muy, muy amada, que es la sangre Banquels, y siempre que llegaba, convivimos mucho de niñas, claro, ella es la mayor, Ujú. y siempre hubo un espacio para Silvia en la casa de nosotros y un respeto a la hermana mayor, que Mm. fue inculcado por mi mamá y obviamente seguido por mi papá. O sea, tu mamá también tenía ese nivel de avance, porque, y estamos hablando, como dices, de otro México, porque eran Sí, otros tiempos, un tiempo donde era mal visto los divorcios, las mamás solteras y toda esta situación, y que a Silvia la hayan incluso arropado, a Silvia de Pasquel bueno, como pues, es que mi mamá decía, si yo amo a Rafael, amo lo que viene de Rafael y Silvia es parte de Rafael. Entonces mi mamá
siempre trató jamás vas a ocupar el lugar de una madre, nunca en la vida. Entonces nunca quiso ser mamá de Silvia, pero sí trató de darle lo que, mientras estaba de este lado, el hogar, el cariño y sobre todo, pues la confianza de que cualquier problema que tuviera de este lado, pues tenía el apoyo de mi mamá y evidentemente mi papá. Siempre, toda la vida. A ella, a Stephanie cuando nació Steffi, que pues era impresionante porque Maripaz cuando nace Viridiana, entonces siempre como que íbamos muy similares cuando nace Alejandra, pues nace Rafael mi hermano y nace Stephanie, entonces creo que el mayor nace primero Rafa, luego Alejandra y luego Stephanie o así, porque creo que Ale es mayor que Stephanie. Y siempre hubo una similitud, ¿no? Pero siempre hubo un gran convivio con Silvita, definitivo. Y yo fui muchas veces a casa de la señora Pinal acompañando a mi hermana. Y nunca me trató mal, ni mucho menos. Y siempre fue pues, una señora muy respetuosa de este lado, ¿no? También. Oye, entonces llegan, por ejemplo, ahí tu papá está casado 5 años, a los 5 años se separa de doña Silvia Pinal. Y conoce a mi mamá. Mi mamá fue la tercera. La conoce en los pasillos de Televicentro, Telesistema Mexicano, hoy Televisa San Ángel, digo Chapultepec. Ahí conoce a mi mamá porque mi mamá era bailarina de baile español y trabajaba en la compañía de Pepita Envil y don Plácido Domingo, papá. Mamá crece con Plácido Domingo, hijo, hoy el gran tenor a nivel mundial, y crece con ellos, porque mi mamá, muy chiquita, mi mamá se casa con mi papá a los 17 años, papá le llevaba 20 años a mi mamá. Y cuando se casa, pues evidentemente mis abuelos decían, ¿cómo te vas a casar con un hombre divorciado 2 veces, con una hija, y siendo tú una niña, ¿no? Y pues mi mamá, ahora sí que le costó un palo de escoba en la cabeza, porque mi abuela era una señora adorada, la amamos. Mi abuela se llamaba Teresa, pero le decían la señora Bella, le decíamos mamá Bella, porque era una mujer muy bella y toda la gente rubia de ojos azules, entonces toda la gente le puso la señora Bella. Entonces por eso le decíamos mamá Bella. Entonces, pero era una mujer muy enérgica y era una mujer que decía, no te casas y no te cases, y le rompió un palo de escoba a mi mamá en esa época, pues, pero sí se casó. Y después se murieron Amanda, mi papá, porque resultó ser un muy buen hombre y pues ahora sí que hasta que la muerte los separó, ¿no? ¿Cómo llega tu papá a Televisa? A ver, sale corrido allá de Estados Unidos, de los Golden Mayer, llega aquí a México, a ver cómo. Porque papá entra al cine mexicano. Entonces, todos los actores del cine mexicano, mi papá primero estuvo en la gran época del cine de oro, y todos los actores, que fue lo primero que se hacía en este país. Y después cuando viene, exactamente el año no lo sé, cuando viene todo ese rollo de ese aparatito llamado televisión, que es mágico, que lo va a aprender y que vas a entrar gratis a los hogares de los mexicanos y las mexicanas, pues ahora sí que les invito a ustedes, actores del cine, a participar de esta gran aventura, ¿no? Y fueron los que creyeron en esta aventura y se hizo esta enorme industria. Y en México fue el que inventó las telenovelas. O sea, ¿para qué decimos que no? Sí, sí. Después ya siguieron todo, que ahorita nos superen otros países, ok, qué bueno, porque ahí empieza la gran competencia, pero México fue el que le abrió las puertas a nivel anglosajón, de estas historias tan maravillosas mexicanas, y que empezando por Los ricos también lloran, y el Cuna de Lobos, que fue el parteaguas de la industria de la telenovela a nivel, pues, Italia, Francia, Alemania, Rusia, China, y países que jamás te imaginaste que ibas a llegar. Como ahora pues, lo podemos hacer con las turcas, con las coreanas, ¿no? Con estas historias y estas telenovelas que están tan bien hechas, pero pues, que les tienes que poner traducción porque si no, no les entiendes, ¿no? Entonces, pero pues México fue el inventor y el que lanzó como el chocolate mexicano
para el mundo. Ah, sí. Y el Oye, chicle, porque el chicle chicle también era de México, aquí, claro. pero pues vino un señor llamado Adams, le puso azúcar, yo no sé qué le puso Ujú. y así ya, pero el chicle es Es mexicano, mexicano. de México para el mundo. Y así las telenovelas. Oye, pero entonces él llega y se conecta, bueno, lo mandan llamar y es de manera directa donde empiezan con don Emilio Azcárraga Vidaurreta, Vida Urreta, que es el que dice, vamos a empezar a hacer esto, se hacen sus juntas y empiezan con la primera telenovela mexicana, Senda Prohibida, Senator Prohibida. con Silvia Derbez, que fue la protagonista, que fue pues una de las, seguirá siendo una de las máximas actrices de este país, que empezó en cine. Todos eran de cine, todos estaban en el cine, en el gran cine de la época de oro de este país, ¿no? Y después siguió Gutierritos, pero primero yo creo que fue Gutierritos porque no había video, no existía el video. Entonces se tuvo que hacer dos veces. Primero se hizo en el edificio de la Lotería Nacional, Ahí es donde se grabó. Bueno, en un foro que hay ahí, que todavía existe, ahí se hacían la telenovela en vivo, con los comerciales en vivo, que era porque sonaron los caballos, y hacían así, todo era en vivo, que qué interesante, qué hermoso, ¿no? Y después ya se hizo en el estudio Q de Televicentro, hoy Televisa Chapultepec. Así es. Y ahí arranca, y entonces de ahí él arranca su carrera y ahí conoce a tu mamá y de ahí. Ahí conocí a mi mamá, pero pues después de pues muchos años, porque pues no sé cuántos años pasaron de Gutierritos. No, Gutierritos ya estaba casado. Te estoy hablando de ellos se conocen yo creo que en el 56, 57 nace mi hermano Pepe y yo nazco al año siguiente, 58. Y es cuando ya se hace Gutierritos en Videote. Oye, Rosy, y de ahí tu papá es muy enérgico con ustedes, súper enérgico, o sea. Enérgico, disciplinado, amoroso, encantador, con una, con una cultura y una filosofía de vida maravillosa. Pero sí, en el trabajo era muy enérgico. Y si papá te decía, ok, hay permiso, si tu madre te lo da. Mi madre era la que daba la última palabra. Sí, pues sí, estamos de acuerdo. Siempre estaban de acuerdo. Parecían, de veras, estaban hechos el uno para el otro. Siempre estaban de acuerdo y mi mamá decía, sí, y tu papá decía, pero están aquí a las 12 de la noche. 12:01 empiezan los problemas. Ah, ¿en serio? Sí. No, papá, pues es que espérate, porque la disco, que no sé qué, que empieza, disco es o antro, o no sé cómo le llaman, ¿no? Empieza, no manches. Bueno, 2 de la mañana. 2:01, broncas. Entonces, sí, ya a 1:30, pues, salgámonos, porque ya hay que llegar con mi papá. Y antes era de hablar, pararte echarle 20 en la caseta telefónica, porque no había celulares. Así, ya vamos a salir, ya vamos para allá. Si no le hablabas, ay de ti. Porque si hablabas, podías llegar 2:05, que no había problema. Oye, ¿y a qué antros ibas? ¿Y a qué edad empezaste a salir, bueno, a las discotecas, a las discos? Bueno, mi primera discoteca fue a los 18. 18. Sí. Ya mayor O de edad. sea, ya sin permiso. Clandestinamente, pues sí, íbamos pues que la fiesta, más que discos, porque no te dejaban entrar, porque eras menor de edad, pero sí eran fiestas. Entonces, que la fiesta tal de fulanita tal, nunca nos dejó ir a dormir a casa de nadie. Ah, no, ahí no No, les a comer sí, a dormir no. Usted en su casa, su cama, no, a dormir jamás. Y yo hacía a mis hijos sí les dejé, obviamente, pero a nosotros no nos dejaba mi papá. Decía, no, 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 ¿cómo que a dormir? No, no, para nada. Es que pijamada, que no sé qué. No, no había pijamadas, no había nada de eso porque, pues no sé, tenía una idea de que no podíamos estar fuera de casa, que ellos durmieran bien si estábamos sus pollos fuera de casa. Así es. Entonces no sé por qué, pero bueno, el caso es de que íbamos a fiestas y la fiesta, pues, ay, no, que vas que a las 12, pues a las 12, ni modo aquí, ya dejabas a todo el mundo ahí que los dejabas más tarde. Pero discotecas, ya fui grande. Sí. Ya. ¿Y cuáles fueron? ¿Te acuerdas de alguna? Ay, sí, Vogue, el Jubilé, el que estaba allá por satélite, ¿cómo es? El Circus, el Magic Circus que se llamaba, ¿cuál otra? El Bandasha, pues eran las de moda en esa época en la que yo ya estaba casada. Yo ya iba con
con el papá de mi hija. Mm. Entonces ya no pedía yo permisos, obviamente. Oye, ¿y en qué momento empieza la carrera de Rocío que le dicen a los papás, quiero ser actriz? ¿Y qué te dicen los papás? Sí, hija, o En el no. 72, no, mi papá nunca Ah, quiso. no, no quería No, que fueras actriz. no. Entonces, puso una obra que se llamaba Los Años Imposibles, en el cual trabajó mi hermana Silvia, Ujú. Quique Herrera Calles, debutó Juan Peláez, debutó Gonzalo Vega, Magdalena del Rivero, que es la abuela de las chicas de Caló. Mm. ¿Quién más era? Ay, era un elenco grande. Y necesitaban una hija pequeña, una hija menor. Entonces yo, por favor, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Y, y dijo, no, tú no sirves como actriz, te lo quiero demostrar. Y me audicionó 11 veces, 11 veces. Tu papá, 11 mi veces. papá, O sea, estaba empeñado en que no y fueras que no actriz. fuera. Y me lo ganaba. Mm. Me lo gané, me lo gané, me lo gané, a condición de que mi escuela no le iba a dejar. Y que si tenía sueño estaba cansada, pero en mi escuela a las 7 de la mañana te levantas para ir a la escuela. Y así era. Hasta que terminé mi prepa, empecé, 6 meses estuve en la Ibero, estudié ciencias políticas, pero pues, era mi plan B, Mm. no era mi plan A. Mi plan A me iba muy bien Ajá. y dije, no, pues, mi plan A me está yendo bien, no he dejado de trabajar desde que empecé hasta la fecha, y pues este es mi carrera, mi profesión. Y a mi papá ya no se metió. Obviamente sí le cumplí. ¿En qué momento llegan también los ricos también lloran este 79, melodrama? Porque es el 72, empiezas del 79. ¿En qué momento llegas a audiciones? ¿Cómo estuvo esa situación para llegar a esa? porque me No. habló, no era alemán, Ujú, era pues la mano derecha del señor Valentín Pimstein, ujú, y, y yo ya venía haciendo papelitos en novelas, ujú, papeles chiquitos. ujú, Yo creo que el señor Pimstein me dio la oportunidad y me empezó a entrenar, y ujú. cuando él vio que podía, me hablaron para Los ricos también lloran, para ser Esther, la antagónica de Verónica Castro, y, y no me audicionó, nada más me cambié el pelo a rubia, porque Verónica iba no de castaña Ujú. clara, y para que yo me viera más, como que más mujer que Verónica, siendo yo menor que mi Vero, adorada, ¿no? Sí, exacto. Pero pues le atinó el señor, y no me audicionó, nada más me hicieron pruebas de pelo para ver si yo daba el personaje, Ujú, y me dio el papel. ujú, ¿Por qué? Pues yo creo que como yo venía haciendo, la primera novela que hice fue con una que fue con Meche Carreño, ujú, no me acuerdo cómo se llama la novela, pero ujú, me dio un papelito muy chiquitito, me empezó a dar papelitos, 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 y yo creo que me vio que sí podía, y hasta que me dio la oportunidad de Los ricos también lloran en el 79, que fue cuando se grabó, que era una novela a las 5 de la tarde, y y a la semana, o no sé cuál, creo que a las 2 semanas, dado el rating que tuvimos, nos pasaron a Horario Estelar, que era a las 9 de la noche. que era ratingzazo porque todo el país la veía, todo el país. Cuna de Lobos y Los ricos fue Paralizaron. para, no nada más México, Rusia. el Rusia, pero, No, pero bueno. en la Rusia vieja, no en la Ujú. Rusia de ahora, la gran URSS que le La decían, URSS. y que era pues casi todo Asia, ¿no? El Ujú, norte de Asia. ujú, Quitando China, era la ujú, gran Rusia, ujú, la ujú. Rusia comunista muy Comunista, temida, exactamente. como la gran cortina de Ujú. hierro, y paró pues todas estas reuniones políticas, el final de Los ricos y el final de Cuna de Lobos, porque Cuna de Lobos tuvo también, fueron las dos grandes producciones que fue un parteaguas para la empresa y para nosotros los actores. Sí, porque no logras entender un fenómeno tan de más y viviéndose un conflicto pues bélico tan fuerte en Rusia y que logra para poder ver el final de Los No, pues ricos era un también. país que era imposible ir, porque era detrás de la cortina de Ujú, hierro, que así la ujú, así decían, le decían. porque era el país comunista, era el Ujú, país, eh, mm, no había ese conflicto de guerra como ahora, ujú, pero era un país que podía
en contra de Estados Unidos y podía haber un conflicto en cualquier momento mundial de como estamos viviendo Claro. actualmente, ¿no? Ujú. Pero era un país impensable de que una telenovela mexicana fuera a causar ese auge tan impresionante. Y en China, que era también el país comunista y sobre todo los idiomas, ¿no? O Ujú. sea, ay, caray, pues, ¿cómo te van a entender? Pues sí, 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 vas. Yo cuando fui a grabar en el 85 mi primer disco, que fui unos meses antes a ensayar las canciones con, con el compositor Giuseppe Felizati, y que fui a Italia y que fui a un partido de fútbol, me reconocían por Los ricos también lloran, ¿no? Y que decías, porque se me acerca la gente y me decían Cativa, Cativa, era la villana de Anche Ricky Piango, no se llamaba, Mm. Los ricos también lloran. Y Mariana, cuando me quedaron Mariana, capté que era Los ricos también lloran y que estaba pasando en ese momento en Italia y que estaba siendo impresionante el éxito de Italia, ¿no? ¿Te tocó ir a Rusia? Porque a No, a Verónica eso le tocó a Verónica y a Rogelio Guerra, a mí ¿no? no. A ti no te tocó. No, caray. Ya te hubiera sido, porque Nunca dicen que iba a Rusia. vivieron un fenómeno ellos también Impresionante. impresionante, Sí, sí, ¿verdad? sí. Sí, no, pero ahí mandaron a las protagonistas, ¿no? Ujú. Yo Pero era la ahí, antagónica. pero a Italia sí te tocó. Y A ahí. Italia sí fui y fui bueno, fui a Centro y Ujú. Sudamérica, que fue un fenómeno. Eso y Chespirito Qué era, fenómeno. era lo más grande que había en México. Y nuestro español estaba muy familiarizado con Centro y Sudamérica, Mm. porque todos los programas americanos iban en el español nuestro. Iban la gente que Sí, los no, español neutro, doblaba ¿no? al español, pero el español de Mm. México. Entonces, estaban muy familiares, obviamente con Chespirito y el Chavo del Ocho, pues definitivamente se familiarizaban más con nuestro español. Ujú. Por eso somos muy reconocidos y conocen muchos modismos nuestros. Oye, y en Italia te toca conocer a Diego Armando Maradona. Sí, ¿Cómo estuvo esa situación? lo conozco porque mi segundo esposo se dedicaba al fútbol y él conocía todos estos futbolistas y él cuando Diego tenía creo que 15, 16 años, lo trajo a México para que lo fichara Club. un club de aquí, Ujú. pero como era menor de edad, no lo ficharon. Entonces, Mm. pues ya se regresó. Ahí conoció a Diego. Cuando yo voy a Italia, vamos a un partido que era Milán-Nápoles, y él jugaba con el Napoli. Él era, perdón que lo diga, Ujú. Dios es Dios, pero él era uno de los dioses amados en Italia en esa época, Mm. los 80s. Y pues vamos al partido y ya vi el partido y yo soy futbolera. Este, y sí, pues ver a Diego era, pues como que tuve la fortuna de ver a Diego Maradona en Italia, no jugar, pero punto. Y entonces fuimos a cenar a un restaurante y ahí estaba Diego y se paró él y vino conmigo directamente y me dijo, tú eres la villana de los ricos, tú eres la Esther. Y le digo, sí. Me dice, Ujú. yo soy fan de los ricos también Ujú. y quiero, ay, Ajá. estoy tapando mi micro, Ajá. No, ahí perdón. se ve. Ajá. Espero que se haya Sí, se ve. oído todo. Y quiero eh, felicitarte, pero quiero que me presentes a Verónica Castro. Ah, sí, fue. Sí, él estaba fascinado con Verónica Castro. Dije, pues cuando vais a México, y con muchísimo gusto pues trato de contactarla, ¿verdad? Porque Mm. pues, y si se da, pues te la presento, ¿no? Y entonces él vino el Mundial del 86 Ujú. y vino a Argentina y venía Maradona y dada la amistad con el papá de mi hijo y conmigo, recibimos al papá de él, al hermano de él y al suegro de él en nuestra casa. Y entonces en esa época yo tenía un palco en el Estadio Azteca y por eso él venía, cuando él metió un gol, él venía a festejar hacia el palco, no por mí, Guau. por el papá que estaba ahí, su hermanito, ¿no? Y su Ah, familia. esa es la historia Esa es la entonces. historia. Ah. Pero pues sí, nos hicimos muy amigos y sí había,
pidió un permiso especial para venir a mi cumpleaños, que fue un 22 de junio, vino a la casa, ahí está, mi casa de esa época, y entonces conoció a las Pandoras, conoció a Mijares, porque en esa reunión estaba y conoció a Luis Miguel, porque Luis Miguel, había una amistad, y yo le invité porque iba a ir Neswi y Ahmed Nertegum, que eran los dueños de WEA, de La Warner y disquera. Atlantic. Ok. De Electra, WEA era Warner, Electra y Atlantic. Y estos dos hermanos eran los dueños de Electra y de Atlantic. Entonces querían firmarlo, porque él ya no quería estar en Emmy Capitol, y se firmó, por eso siempre digo, ese contrato se firmó en mi cama, porque se firmó en mi cuarto, porque había una reunión en la sala y se arreglaron en mi cuarto y se firmó el contrato, pues el papá de Mickey y Luis Miguel. Ok. Así fue la historia. Entonces, conoce a Maradona, porque Maradona quería conocerlo, porque era admirador de él, pero también lo quería contratar porque su hermanita amaba a Mickey. Yo ya no sé si fue Mickey a cantarle a la hermana, ese cuento ya no me lo conozco, pero ya después yo canté con él, se hizo el dueto que yo hice, porque ya Luis Miguel pertenecía a la disquera que yo pertenecía, Que aquí estamos viendo una al foto, ¿verdad? Maradona. Mira, estamos viendo la foto con Diego Armando Maradona, Rocío. Qué Cuando el Maradona era el crack astro de astros. y no estaba mal físicamente y no cayó en tanta porquería que desgraciadamente cayó, ¿no? Así es. Oye, ¿y si se le hizo conocer a Verónica Castro o no se le Ya no hizo? supe, fíjate, porque O sea, ya no cuando... se yo no pude ¿no? ya no contacté a Vero, porque tampoco le voy a andar ahí, Presentando sí. Oye, prospectos. sí, y no contacté a Vero y no se me hizo ¿Prudente? prudente hacer eso, ¿no? Ah. Así de casamentera, pues tampoco, ¿no? Pero ya no, él ya tampoco insistió ni nada. Esto fue en Italia, cuando yo lo conocí, y ya después, pues ya, esta foto es cuando a mí don Raúl Velasco me dijo, ¿puedes llevar a Maradona al programa? ¿Así? Sí. Y ellos estaban concentrados, o sea, venían a un mundial. Claro. Y entonces yo le dije, Diego, ¿me harías el paro? ¿Irías al programa de Siempre es Domingo? Y como sí conocía el programa y era el programa de este país, sí aceptó. Y entonces yo le canté Cucurru Cucu Paloma. ¡Wow! Y ellos, y la producción y el señor Velasco querían que él cantara Caminito porque era su tango favorito. Y él dijo, no, yo mejor les prometo que voy a meter muchos goles, pero no voy a cantar Caminito. Yo mejor aquí está Rocío que me cante. Y le canté Cucurru Cucu Paloma. Oye, ¿y lo fuiste a ver a los partidos Ay, aquí en claro. México? ¿Estuviste en Pues te todo? digo que estaba yo en mi palco y obviamente sí le iba a Argentina. No le iba a Exacto. Inglaterra ni a Alemania, yo le iba a Argentina. Por Diego y porque pues ahora sí que fue el campeón del Mundial del 86. ¿Cuántos goles te metió, te acordarás? El famoso gol que me acuerdo fue el que dijo que le ¿La mano metieron de con la Dios? mano y que fue con la mano Mano de de Dios. Dios. Ajá. Y ahí estábamos, obviamente, estaba el papá, estaba el suegro, estaba el hermanito menor, Lalo, y estábamos ahí en el palco y pues fue maravilloso ver ganar y ver este crack, porque de veras, fue un Un privilegiado, virtuoso. elegido de Dios, porque si no todo el mundo tendríamos la pelota Pues pegada sí. a los pies, ¿no? Él era un privilegiado de Dios, como Pelé, que también tuve la fortuna de conocerlo, y que es un personaje maravilloso, aparte del jugador que era. Me dice, ¿quién fue mejor? ¿Pelé o Maradona? Yo creo que cada uno en su época, como hoy por hoy Messi, ¿no? Y Hugo Sánchez cuando fue a España, y obviamente son tocados por la mano de Dios, ¿no? Oye, ¿y seguiste manteniendo contacto con él al paso de los años o no? Fíjate que en un principio sí, después ya no, porque después ya, pues le entró ahí un rollo, pues que el cual, pues la verdad, no es que yo sea muy fresa, pero sí, fresa de mi época, no fresa de las de ahora, sino fresa de mi época que éramos niñas serias, y pues yo nunca le metí a esas cosas, ¿no? Y entonces, desgraciadamente y muy tristemente, pues Diego se perdió, ¿no? Y pues terminó como terminó. Terminó como... Muy mal. Sí, no, Triste, súper mal. muy triste y me da mucha tristeza porque pues una persona amorosa, una persona
buena onda, una persona sencilla, una persona que venía desde abajo, en Boca, y que salió como salió y que logró lo que logró, pues que terminó, pues como todo Whitney Houston, como Michael Jackson, como todos estos grandes privilegiados de Dios Ujú. y que los vence pues estas porquerías que no deberían de existir y que pues pierden su vida, su riqueza, su talento, su todo, ¿no? Pero pues que la soledad les embarga, ¿no? Yo creo que entran a eso por soledad o por artés de ser tan ídolos y tan famosos que ya pierden su vida, ¿no? Y que afortunadamente eso, pues en los 80s que yo estuve hasta acá y que vendí tantos millones de discos y que pues, la gente te para y que sí te puedes perder, pero siempre mi papá y mi mamá nos enseñaron a tener los pies bien puestos sobre la tierra, ¿no? A que sí te puede despedir un Metropolitan de pie y que dices, pues soy la reina, ¿no? Pues, Ujú. ve hasta dónde llego, ¿no? Y llegas a tu casa y se tapó el baño y está inundada tu casa o tu hijo no ha llegado, o se rompió tal tubería, o sea, llegas y la vida misma te dice, eres ser humano normal, común y corriente, como pudieron haber ido al show, al Metropolitan y llegar a su casa y tener esos mismos problemas que ahorita tienes tú, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha hecho aterrizarme, ¿no? Y de que vas a cualquier lado y yo no me encierro en un cuarto porque no me veo la gente. Yo salgo y visito y conozco los lugares que tengo el privilegio de poder llegar con mi profesión, pero y que si estás comiendo y llega la gente, pues te tienes que parar a sacarte la foto porque gracias a esa gente estás ahí, ¿no? Entonces, a mí esas cosas, pues yo viví con un papá y una mamá muy normales, siendo figuras, mi papá sobre todo, siendo una gran figura, pero que estaban muy aterrizados. En esa época todos esos grandes actores, ¿no? Pero no te llegó a pasar que tanta fama, tanto para acá, tantos alfombras rojas, oropel, porque pues obviamente fueron ustedes un fenómeno tanto musical, Rocío, como a nivel artístico por los enormes melodramas en los cuales has participado, que la han sido de gran calado para la Pues la gente, verdad, ¿no? no. Mm, ¿Por qué? Porque fui mamá muy joven, entonces tenía una responsabilidad muy mm, fuerte con mi hija. Y, y fue una hija que no fue un accidente, ¿no? Yo me casé para tener un hijo. Y, y tenía esa responsabilidad y me divorcié muy joven, entonces yo tenía una responsabilidad muy grande. Y tuve unos papás que te digo, me aterrizaban. No, aquí no, nada de, porque la vida misma, como decían mis padres, es una rueda de la fortuna. Hoy estás acá, mañana caes acá, y si la vida te da la oportunidad, el que estaba acá y tú hiciste un feo, ujú, y ahora está acá, y entonces la vida es así. Y siempre nos dijeron, aquí nadie vale más que nadie. Si tú llegas a un lugar y ves un policía de la entrada o ves a las personas de seguridad de la entrada de la empresa, tienes que decir buenos días, buenas tardes y ser educada, correcta y buena persona. Y así es como nos educaron, ¿no? Y nunca tuve primero nunca tuve ese ejemplo. Y dos, la vida misma te baja. La vida misma juega contigo. Hoy está aquí y de repente un error y te baja cañón la vida y te da unas lecciones muy fuertes, ¿no? Y a mí me ha dado lecciones muy fuertes que no me han hecho cambiar, sino me han hecho vivir aterrizada y vivir en mi presente, en mi hoy y vivir siendo el ser humano que soy. ¿qué es lo más difícil, lo más fuerte, o la prueba más complicada que te ha puesto la vida, Rocío? Pues el estar con una persona y no darte cuenta de, de lo que él estaba haciendo a nombre tuyo y que cuando te das cuenta, eh, pues ya tienes el agua hasta acá, ¿no? Entonces, salir adelante con todo eso y darle la cara a esos problemas que te metieron, ¿no? Y que pues si mi nombre ha estado involucrado en escándalos, ha sido porque me han metido, no ha sido porque yo los he hecho. Sí, entonces eso ha sido
algo muy fuerte y muy difícil de salir adelante porque por ciega o por tonta o por confiada, que generalmente es por caes en esas cosas porque le das la vida a una persona y se te olvida que las riendas de tu vida las tienes que tener tú y te tienes que dar cuenta de lo que firmas y que las letritas más chiquititas, aunque no veas, pues con lupa, ¿no? Ya los celulares traen lupa, entonces tienes que checar todo en tu vida porque el ser confiada no me llevó a tener buenas experiencias, desgraciadamente. ¿Y eso te hizo a ti, Rocío, de cierta manera, en algún momento viste pura oscuridad, y después dices, ¿cuándo llegue la luz o no? Pues vi oscuridad en todos aspectos, en salud, porque viviendo esos momentos difíciles con mi expareja, eh, físicamente estaba yo muy mal, porque cuando yo hice Vita, que eran funciones de martes a domingo, en una ópera rock muy difícil, a mí me dio en Zacatecas, hicimos Evita, me dio pulmonía porque era en un lugar al aire libre, en una época de frío, Zacatecas, y cambiándote, me dio pulmonía, y yo por seguir y seguir y seguir, porque eso también es otra cosa que me metieron todos los grandes actores de esa época. Tú no puedes dejar un escenario a menos que tengas 4 cirios a los lados, ¿no? Exacto. Y entonces yo seguía, y en esa época había un médico que era el médico de los cantantes, yo era cantante de obras musicales, y me mandó cortisona y me destrozaron los huesos porque yo soy alérgica, soy rarísima, soy una persona que soy alérgica a la cortisona y me destrozó la cabeza de fémur, y entonces terminé en una silla de ruedas, no porque estuviera inválida, sino porque el mismo dolor no me permitía caminar. Estaba yo muy mal de mis piernas, entonces ya mis piernas pues, no funcionaban igual que gracias a Dios funcionan, pero ahora funcionan porque tengo prótesis de cobalto y titanio hace 24 años y funciono perfecto y volví, no tengo al 100 todos los movimientos normales de las personas, pero tengo un 85-90%, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil pararme de esa silla con los problemas que yo tenía a nivel mi pareja que me metió en tantos problemas, mi expareja, y, y, y ver perdido todo, mi carrera, mi hija en un lado, mi hijo en otro lado, mis piernas cuando no te funciona tu cuerpo, pues no te funciona nada, ¿no? Entonces, fue, fue terrible el ser eso, el ser autónoma y hacer libre de hacer lo que tú quisieras, ni correr, ni huir, ¿no? De mis problemas, ni siquiera por correr, ¿a dónde voy? Entonces, a Dios gracias, tuve la oportunidad de operarme y de recuperarme y de pararme de esa silla de ruedas, que fue uno de los retos más difíciles de mi vida. ¿Quiénes estuvieron contigo en ese momento, Rocío? Mi ¿Cómo hijo. te soltaron de tu mano? Es decir, ir a quien te ponía la esperanza, la ilusión. Mi hijo y obviamente mis hermanas y pues mi familia en general, ¿no? Y amigos, pues cuando tú traes broncas fuertes, como que los amigos, ¿Los cuentas? ¿Sí? Tienes muchos conocidos, pero muy pocos amigos, ¿no? Pero realmente somos una familia muy unida y tengo unos pilares que son mis hijos, que nunca me abandonaron, ¿no? Y cuando yo regreso a México, me encuentro mi otro enorme pilar, que sin saberlo yo me tuvo siempre muy bien, porque él era mi contador, sigue siendo, y que hoy por hoy es mi pareja hace casi 20 años, ¿no? Y que cuando yo llego a México con una mano adelante y otra atrás, y que yo no sabía era otro México, porque yo no había visto el segundo piso, entonces la fisonomía de la Ciudad de México era un México, mis salidas del periférico ya no existían, ¿no? El segundo piso, ¿qué es esto? ¿Cuándo se construyó esto? Porque yo no estaba en México. ¿Dónde vivías? Primero en Puerto Vallarta, viví muchos años ahí, que fue una experiencia maravillosa, que amo esa tierra, la amo profundamente, y que
crecieron mis hijos, se Con criaron. Arjona, con Tatiana y con Sí, esa etapa, sí, yo ¿no? llego a Puerto Vallarta porque Tatiana, que es Ujú, mi súper amiga ujú, y que es una de mis grandes compañeras, amiga, y mi comadre, ujú, casada con, ujú. que Sí, también sí, sí. vivió el terror, después, Ujú, yo llego a Vallarta por ella, ujú, y me enamoro de Vallarta y yo me quedo a vivir. Ellos iban de vacaciones, pero ujú. yo me quedo a vivir ahí porque mi hijo chiquitito estaba padeciendo mucho de una cosa que se llama rotavirus en Ay, esa caray. época y el pediatra me dijo, la única manera en que no vas a tener tu niño con antibióticos es sacándolo de esta ciudad. Y lo saqué, y saqué a mis hijos, ¿no? Entonces, me quedé a vivir en Vallarta porque Vallarta pues me dio en ese momento lo que yo necesitaba y me enseñó, y yo vivo enamorada de esa tierra, vivo enamorada de México, Ay, de toda la República, pero Vallarta para mí fue algo maravilloso que me enseñó muchas cosas y que le tengo un gran cariño, un agradecimiento eterno, ¿no? Y luego me fui a vivir a Los Ángeles y tuve la fortuna de operarme allá. Entonces, me operé allá y ya regresó a México cuando Cantando por un Sueño y, ujú, y regresó un programa que todo el mundo me decía, pero ¿qué haces tú? ujú. Tú Como tú con debiste de esa haber trayectoria. sido Es- maestra ujú, y no lo que estás haciendo. ujú, Pero en la vida, Marco, hay que agradecerle a la vida la oportunidad que te da. Eh, chica, fea, ujú, merecedora o no. Entonces yo llegué con esa filosofía de, pues yo llegué de alumna y yo llegué ujú, en un programa que decía, ¿qué es esto? Y después me di cuenta que estabas peleando por darle la oportunidad de vida a un sueño que a mí me tocó de un niño llamado Pinolillo, cuando se que acuerdan, tenía sí, 6 añitos sí, y que chiquitito. él estaba, su guerra era Ujú, con la vida, con ujú. la La salud, muerte. claro. Ujú, O sea, él tenía leucemia. ujú, Entonces, gracias a Dios la libró y tuvo la oportunidad de salir adelante y lo vi hace poco, y ya un hombre hecho y derecho y dices, wow, yo participé de esto, ¿no? Y gracias, qué lección. Pero ese niño a mí me dio una lección que dije, no, pues mis problemas no son nada diferente. problemas. Problema es esto, ¿no? Yo tengo hijos sanos, este, Ya recuperada de salud también, afortunadamente. este niño está peleando con la muerte, o sea, está peleando, y lo veías peloncito, y sus papás payasitos, viene de una familia de payasitos, Ujú, urbanos, o sea, ujú, en la calle, después pues ujú, ya, y yo lo veía y yo decía, o sea, pelearle, ¿no? ¿Y qué importa si soy maestra o no soy maestra, o trayectoria o no trayectoria? Esta es la lucha, y esta es lo que la vida me está dando la oportunidad de volver a entrar a la empresa, de recuperar mi vida, de mis riendas. Yo fue cuando me decidí a dejar a este hombre y llegar aquí con una mano adelante y otra atrás, 2 maletitas, sin un peso. Y cuando yo veía que le pagaban los ensayos a los demás, yo le decía a la delegada de Landa, digo, ¿y por qué, Dele, no me van a pagar? Me dice, es que ya cambió todo el sistema, Rocío. Necesito tu CURP. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es CURP? Necesito recibos de honorarios, porque antes la ANDA era retenedora, entonces tú no ujú. dabas recibos, Así es. la ANDA te daba tus Ujú, recibos y ahí venía te retenía lo que ujú, le iban a dar ujú. a Hacienda. Así es. Bueno, entonces yo decía, este es otro mundo, ¿qué tengo que hacer? Pues necesito recibos vigentes de Uy, honorarios, no, bueno. necesito el número de CURP, ¿quién te da eso? Un contador. Y dije, yo tenía un contador, ¿sabes? Ujú. Pero este contador estará conmigo o estará con mi ex, ¿no? Porque lo pusieron en ese tiempo, en ese mismo. Entonces yo lo contacto y resulta que estaba de este lado. Y de este lado, cuando yo lo vuelvo a ver, pues primero lo abrazo y le digo, que ni la Ciudad de México es lo que yo dejé. Entonces yo por fin veo una cara conocida de alguien, de alguien que nunca me falló, ¿no? Y me dijo, ¿qué necesitas? Le digo, pues mira, pues esto y esto, no tengo dinero, ya perdí todo, vengo con esto y vengo a este programa, no me pueden pagar porque necesito una cosa que se llama una cosa. Y me dijo, aquí está todo, yo siempre te tuve, claro, no tuviste ingresos, no tuve que hacer más que Mm, presentarte en ceros mm, porque no tuviste ingresos, pues no trabajaba.
no estaba en México. Entonces, pues aquí te tengo yo todo. Dije, eres un ángel que Dios me mandó, evidentemente, ¿no? Y de ahí, pues me dijo, te tengo que poner en orden, tienes que tener una licencia de manejar. Yo no sabía ni cómo se firmaban los cheques, porque todo lo hacía, manejaba toda mi vida Esta persona. mi expareja. Entonces él me enseñó, él me puso en orden, fuimos a sacar el IFE, no era INE, era el IFE, porque yo decía, ¿cómo te identificas? Pues mi pasaporte, ¿no? Es lo único que yo tengo para identificar. No, el IFE, tienes que votar, tienes que hacer esto, tienes que abrir una cuenta porque Televisa te va a depositar una cuenta de banco, y yo hacía de cuenta, era algo nuevo para mí, porque yo nada más decía, necesito tanto para los gastos de mi casa y para la escuela de mi hija. Y eso me daban. Y después me dije, pues si tú eres la que generas todo esto. Claro, el cuate hizo muchas cosas, ¿no? Y no le voy a quitar su mérito. Y el 50% lo asumí, lo pagué. De mi estupidez, ¿no? De dejar mi vida a un personaje que nunca debe, por más que ames y por más que tengas una pareja, tienes que caminar paralelamente, pero independientemente. Claro, es cierto. Con las riendas de tu vida acá y decir, pues quiero ir para acá, ¿vienes? O él también, me voy a subir a este barco, ¿quieres? Eres VIP, vamos los dos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en la vida como mujer, pero generalmente las mujeres entregamos la vida y confundimos muchas cosas. Sí. Y no es de estatus, y no es en general. Te enamoras y dejas de ser mujer para convertirte en la mujer de, ¿no? Y hacer lo que él quiera, tu pareja quiera, ¿no? Y entonces, es lo que no debe ser. Y eso es lo que yo le digo a todas las mujeres, y así eduqué a mi hija, y mi hija espero que eduque a mi nieta, y hoy por hoy Jorge así educó a su hija, y así deseamos que esta hija eduque a su hija así, ¿no? Independiente, y que aprendan a que el respeto es mutuo, que la admiración es mutua, el amor es mutuo, y el camino es paralelo, no menos ni más. ¿Te costó trabajo volver a reposicionarte después de tanto tiempo? Mucho, ¿Los productores te abrieron las puertas, los amigos volvieron a estar, los artistas, o no? Cuando regresaste y empezaste a retomar y tocar. Pues muchos sí, claro. Ahorita ya muchos, claro que sí. Ahora sí. Ahora que estás en la cumbre, otra vez todos. Pero la que me dio la gran oportunidad fue Carla Estrada, que se lo agradezco y se lo voy a vivir agradeciendo toda mi vida, porque pues, me habló para un sueño que yo tenía, que era trabajar con ella, porque yo era fan de Amor Real. Y decía, híjole, es que las novelas de esta mujer, de época, y qué producción, y qué cosa, ¿no? Ojalá la vida me dé la oportunidad. Y me habló para hacer Pasión, pero me habló para ser un personaje de buena. Yo decía, pues si yo soy mala, ¿no? Y me dijo ella algo que me hizo caer un 20 muy importante, que fue, yo me acuerdo, porque le dije, Carla, no sé si te acuerdas que yo siempre hice villanas. Y me dijo, no, yo me acuerdo de que eres actriz. Y que las actrices pueden tocar todos los géneros. Cómico, drama, comedia, o sea, villana o buena. Entonces, este personaje es una mujer buena, mamá de Kika Edgar y Sebastián Rulli, es un personaje lindísimo, y pues me daría mucho gusto. Y yo, wow, pues sí, me cayó el 20, pues si yo soy actriz, claro que puedo sacar un personaje bueno, ¿no? Y ella me lo dio. Después ya salió los otros productores que me dieron la oportunidad de estar en las otras novelas, y retomé mi carrera, pero sí, el retomar, pues tienes que ceder a muchas cosas, sé que es un volver a empezar. Y yo volví a empezar con mucho gusto y con agradecimiento. Entonces yo dije, si la vida me da la oportunidad de estar aquí, hasta ahí, qué bendición. Y si me da la oportunidad de volver a estar aquí arriba, pues qué padre, ¿no? Qué bonito, y aprecias muchísimas, todo lo más mínimo que quizás no apreciaste en el pasado,
ahorita cualquier cosita yo aprecio, ¿no? El, en este momento, el estar aquí, el salir, el ir a donde yo voy a cantar, el que la gente se pare, pues toda mi capacidad de asombro no ha terminado. Sigo siendo como una niña que está viviendo por primera vez eso, ¿no? Y eso es lo que más me gusta. Oye, querida Rocío, ¿y le llegaste a hablar a alguien de los artistas que de aquel tiempo y que no te haya querido tomar la llamada cuando quizás en ese momento decías, yo tengo que volver, ya estabas saliendo de tu problema de la salud y todo, y no, o nunca? No, 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 ahí sí no fue. no le hablé a nadie. Tú dijiste, yo tengo que tocar puertas y tengo que ver. Claro, claro. Obvio, pues sí, claro, Encantando por un sueño, pues te veía, pues yo no conocía a Pancho Mm, Céspedes mm, y Pancho a mí me trató increíble y me enseñó muchas cosas y fue un placer poder que él haya sido mi maestro, mira, qué porque sí bien, fue mi sí. maestro. Sí, Me enseñó a hacer voces, o sea, hice cosas que el volver a retomar mi vida, el volver a retomar mi voz, el que un señor como Francisco Céspedes me enseñara a hacer voces, el cantar con tres personas, pues yo no había hecho eso, ¿no? Eh, eh, Más que pues Rocío Banquels y sus coros, ¿no? Sus coros atrás, pero tu voz la llevas tú, ujú, pero el hacer voces, el, el estar en esta aventura que fue muy difícil, pero fue muy bonita y lo agradezco enormemente y conocer gente, ¿no? En esa época pues volví a ver a María del Sol, a Dulce, a Ida Cuevas, que eran las maestras, ¿no? ujú. A Manuelita Torres, ¿quién más eran? Pues eran muchos, y luego los críticos, que fueron muy duros conmigo, ¿no? Ujú. Eran Yuri, eran Kiko Campos, era pues de repente estuvo Mijares, Susana Zabaleta, eh, Ricardo Montaner, luego pusieron a Rafael, era una cosa, a Diego Verdaguer, que yo no siento que me trataran a mí mal porque ellos quisieran, sino les decían, ¿no? Para pues, Ujú. famoso rating. Exactamente. Entonces, pero sí era muy duro, ¿no? El que te dijeran cosas raras. Entonces, pues ¿Quién fue el más rudo de los jueces en ese momento que te pareció? Kiko Campos, Kiko Campos. Susana Zabaleta, Ujú, Yuri de repente, ujú. eh, mm, Verdaguer, Diego fue muy duro, eh, y ya. Dices, pero ¿por qué? Sí, porque pues hay una carrera, hay una preparación, hay Mijares todo. es muy lindo porque pues Mijares pues, sí se la veía y la viste con él. Ujú, Este, pues Susana no me conocía, yo creo que no me conocía. ujú, Digo, sabía quién era, pero ujú, no me conocía. ujú. O sea, no había amistad. Exacto. Yuri no había amistad. Mm, Kiko Campos sí había amistad, que fue muy raro que me tratara mal. Este, y yo lo tomaba como, pues, les dijeron, hombre, no lo tomes personal. Por eso se extrañaban que yo no les contestara. Ujú. Yo no les contestaba porque independientemente de que tenía yo esa filosofía, aprendes de lo que ellos te dicen. Claro, es cierto. Entonces, no por ser yo y por tener una carrera atrás, eres perfecto. Claro que hay Ujú. defectos y viniendo después de tantos años de no pararme en un escenario y no cantar, claro que tenía defectos y que me los tenían que hacer ver y yo se los agradezco muchísimo. Oye, Rocío, y hoy en día, al paso de tantos años y demás, sigues siendo una mujer muy aterrizada, pero ¿cómo vives la vida hoy en día? ¿Eres de las que sí llega a limpiar su casa, llegas a cocinar, llegas a demás o no? Porque muchas veces pensamos, es que los artistas tienen la vida resuelta, pues todo les hacen, ellos nada más No, llegan, se paren en un escenario, se ponen a cantar y hacer lo mejor que ay, hacen, no, pero para nada. ¿no? O sea, yo hago mis maletas, yo plancho mi ¿Cómo? ropa cuando voy a cantar, yo plancho mi ropa, yo me maquillo, o sea, yo estudio todo el tiempo porque no por ser tú no se te olvidan. A veces digo, ¿qué sigue en Luna Mágica? Porque pues, traes tanto en la cabeza que de repente ¿En los serio se cables te llega a sí, yo, olvidar, yo, Rocío? yo llego a estudiar, yo siempre estoy Ah, estudiando, 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 leyendo, observando a la gente, porque cuando eres actriz, tienes que observar porque nunca sabes si el personaje que va a venir se parece a tal gente. mm, ok. Entonces yo siempre estoy estudiando a las personas,
por mi problema de caderas, siempre estoy viendo los movimientos que la gente hace normales para aprender a hacerlos yo. Y por supuesto que sé cocinar. No me gusta cocinar, pero lo sé hacer y tengo muy buen sazón. Y en Navidad es cuando yo cocino. Pero tengo una persona que sí me hace comer delicioso y no voy a competir con ella, jamás. Pero sí sé cocinar porque ¿Pero qué mi mamá... cocinas, por ejemplo? A ver, como que... En Navidad yo cocino el bacalao, yo cocino el pavo, yo cocino los romeritos, cocino tortilla a la española, me enseñó mi papá. Todo eso me lo enseñó mi papá. Y mi abuela materna, que fue la que yo conocí, era una mujer que se crió en Veracruz, se hizo en Veracruz y dominaba la cocina veracruzana como no tienes idea. Entonces combinaba lo español con lo veracruzano. Era una cosa impresionante, el sazón. Mi hermana Ariadne cocina. Pero mira, venimos de una mamá que nos enseñó a bordar, a tejer, a coser, a bordar, a coser los calcetines y a planchar. Entonces, cuando planchábamos, decía, yo me tardo porque si no hay un botón, en ese momento se cose el botón y se plancha y yo, haz de cuenta que yo doblo las cosas como si fuera de nuevas, de tienda o de tintorería, porque así nos enseñó mi mamá. 2, vengo de una mamá que decía, sábados y domingos no hay personas que nos ayuden en esta casa, porque tengo 3 hijas, que una hace cocina y hace la parte de abajo, la otra hace la parte de arriba y la otra lava y plancha. Mira nomás. Y se cambian cada fin de semana. Así a las 3, a Ariadne, a Maripaz y a mí. Y le decíamos, porque el día que se casen, en esa época se hablaba así, el día que se casen, si se casa con un pobre, lo van a saber hacer y no les va a pesar. Si se casa con un rico, lo van a saber ordenar y no les van a ver la cara. Así, así. Eran los dichos de aquel tiempo, sí, claro. Sí, así nos educaron. Entonces, si tú hablas con Maripaz, con Ariadne, y Silvia sabe tejer. Silvia, no, pero ¿cómo que Silvita teje, no sabes cómo teje Silvia. Sí, Silvia Pastel. Sí, teje, es una maga en la que y además a gancho y agujas. ¿Qué hace a ti? ¿Te ha hecho cosas así tejidas? A mí tejidas no, pero sabemos tejer. Y además Silvia, como somos protectoras de animales, Silvia hace suéteres para los perritos y los vende o los da para los perritos que están en estas casas que los recogen. Entonces, Silvia sabe tejer y sabe cocinar muy bien. También cocina Silvia. Todas sabemos cocinar muy bien. Silvia te hace unas tortillas, no nada más de papa, sino le hicimos tortilla de patatas, sino de berenjena, de carne molida, de calabaza. No. Hace unas cosas, Silvita. Maripaz, con su tienda, ella se dedica más a pero sabe hacer de todo, pero le salió mejor todo lo dulce, los pasteles. Su pastel de naranja, que es típico. Es una cosa deliciosa. Y hace el de elote, es maravilloso. Y Ariadne, la más chica, es la que mejor sazón tiene de todas. Entonces hace unas cosas, y los chiles en nogada de mi hermana Ariadne, no sabes lo que es. Y me encanta porque como yo no como carne, ella me los hace de vegetales o me los hace de champiñones, que pues saben a carne, ¿no? Entonces, pues no sabes. Entonces, todas sabemos, y sí lo hago. Después, a mí no me gusta que me tiendan en mi cama porque a mí me enseñó mi mamá, nos enseñó a tender la cama, que ella la enseñó una enfermera. Entonces, en los hospitales tienen una manera de tender las camas diferente a lo normal. Sí. Entonces, te quedan súper extendidas. Entonces, no me gusta que me tiendan en mi cama. No me gusta que me laven mi ropa, entonces yo la lavo. ¿Cómo? Y mi ropa interior, jamás en la vida, nadie ha tocado mi ropa interior. No es cierto. Y mi hija... ¿Tú lavas todo eso para ir en el baño como le hacen muchas mujeres? Cuando te metes a bañar, obviamente no desperdicio el agua, antes sí se podía, ahora no. Cierras, lavas tus cositas, te enjuagas y ya te bañas. Entonces, y yo sé planchar, te digo que yo plancho, que yo debería... Si esto no me da, me meto una tintorería y plancho maravilloso y las camisas me salen perfectas. Hasta en las almidonas, como también se hace. Todo, porque además ya compras el almidón en spray. Sí, claro. O sea, antes no. Pero lo sabemos hacer y yo soy una persona muy normal, o sea, yo voy al súper, yo hago las compras de mi casa, todo, o sea, yo dejo a mis hijos, ahorita ya no, ya están grandes, dejaba a mis hijos en la escuela, yo iba por ellos, claro, cuando trabajo no,
pero pues obviamente tienes personas que te hagan esos quehaceres porque estás trabajando y porque no puedes. Pero generalmente cuando yo puedo, en Vallarta yo llevaba a mis hijos al colegio y ya iba hacia mi bicicleta de montaña normal, no de casa, y ya después iba a recogerlos, hacer tareas, y pues aprendes, porque lo que ellos estudiaron, pues no lo estudié yo en mi época. Entonces ya aprendí de ellos. Y ahorita con mis nietos, que cuando yo los tengo y se ponen a hacer la tarea conmigo, y sobre todo en pandemia, pues aprender otra vez desde el ABCD en inglés, porque pues se hacía a través de la tablet desde casa, ¿no? Entonces, pues yo me quedaba, mi hija se iba a trabajar, yo me quedaba con mi nieto, entonces y mi nieta, pero mi nieta estaba chiquitita, bebecita, y el niño era el que iba a la escuela. Entonces siempre aprendes, y lo que les enseñan ahorita a los niños, pues evidentemente yo no lo vi, es otra cosa, ¿no? Entonces yo geografía, que era una trucha, ya no es la geografía, pues yo estudié la geografía, pues Rusia vieja y todos los países de Europa, que ahora ya no, la Yugoslavia vieja, entonces pues evidentemente ahorita pues, tienes que aprender que ya son países libres, ¿no? Exacto. Entonces aprendes otras cosas, ¿eh? Pero sí habrá artistas que no hacen nada, como en todo, pero nosotros no, nosotros siempre fuimos muy de casa y mi papá cocinaba y mi mamá cocinaba y Oye, fuimos muy ¿y normales. el transporte público te has llegado a subir últimamente? Sí, Ay, no, no, últimamente en el metro no. En el metro. No. Nada de eso. No, ya no. Ya no. Pero cuando se inauguró el Tasqueña Pino Suárez y yo iba a Violeta 31, ahí eran las clases de ballet, y yo cuando ya estaba grandecita, pues claro que iba. Me llevaban a la estación del metro Tasqueña, cuando vivía con mis papás, y yo tomaba a Pino Suárez y Pino Suárez para salir a mis clases, a mi academia, que es la Academia de Amalia Hernández. Ah, ya estaba en Violeta 31, y ahí yo no era de folclórico, yo era clásica. Entonces yo estudiaba con Nelly Capi en el ballet clásico de Amalia Hernández. Ok, entonces fuiste también egresada de ese famosísimo ballet. Yo empecé como bailarina. No sé cuántos años cumple, más de 60, 70. Sí, el folclórico. Ajá, el folclórico. Sí, con Amalia Hernández. Con Amalia Hernández, sí, exactamente. Que fue mundialmente conocido todos los bailes folclóricos de este país por esa gran mujer que hizo el gran ballet, el ballet folclórico de Amalia Hernández de México. Exacto. Oye, Rocío, ya queridísimo Rocío, ya para concluir. ¿Qué tal? No, bueno, pues ¿cuánto dura esto? Mucho, duró mucho. Ya había casi nada más para concluir, querida Rocío. Ah, mira, aquí está con Luis Miguel. Sí, enséñanos esas Cuando fotos. grabé con Luis Miguel el dueto que hice con él, que fue No me puedo escapar de ti yo, y ella es Laura Branigan, que cantó otro dueto en ese mismo disco, en Luis Miguel 87. ¿Ahí dónde están, Rocío? ¿En tu casa? No, en Estados Unidos. Ah, están en Estados Unidos. Estábamos en Los Ángeles grabando los duetos. Ah, mire, se fueron ahí. Sí, cuando él firmó con Wea, yo era de Wea, y grabamos los tres. Con Calderón. Mira, el maestro Calderón. El maestro Calderón, maestrazazazo, ¿eh? De muchísimos artistas, muchos. Sí. Y luego estamos viendo acá otra foto. Esto fue cuando participé en la OTI, que participé con una canción, híjole, no sé si 87, 88, que es El Coque Muñiz y María del Sol. Y yo hice Sinceridad, que era de Lari Monarres, y Mijares, cuando estaba con Soñador. Mira. Su tema. Ajá. Galán de galanes Mijares, ¿eh? ¿Verdad? Galanazo. Ya volvió a ser, porque ya adelgazó, está guapísimo. Sí, bajó mucho de peso. Aunque está gordito, se ve guapísimo, porque es guapísimo el Mijares. Y María del Sol. Pues todos los que siguen en el medio, realmente. Sí, todos seguimos. Siguen en el medio, ya Lara y Monarres se separaron, pero cada uno por su lado hace cosas, ¿no? Y tenemos algunas otras fotos ya para terminar, que de Rocío. Porque bueno, con mis amigas de Flans. A ver esta foto. Cuando fuimos a Chile de promoción, en Siempre Domingo, sí. Con mi Milce Ivonne, con mi adorado Vicente Fernández. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, canté con él en Siempre Domingo un dueto que hice, que él me pidió con el señor Federico Méndez, me mandó decir que él quería cantar conmigo, en Siempre Domingo, y fíjate qué lindo fue, porque cuando llegué a Miami, me dijeron, no, ya siempre no se va a hacer el dueto con
con el señor Vicente Fernández. Entonces, de repente suena el teléfono y dicen, es que el señor Vicente Fernández quiere ensayar contigo. Le digo, pues si ya no va a ir. ¿Quién dice? Le digo, es que me dijeron los de producción de Siempre en Domingo que ya no iba a cantar con él. Y entonces me habla personalmente el señor, me dijo, ¿puedes bajar a ensayar? Porque ya le dije a Raúl que si no canto contigo, voy a estar tan ronco que no voy a poder participar de Siempre en Domingo. Y canté con él. Oye, qué detalle. Aquí estamos en esta foto. Y esta, pues, fue cuando nació mi hijo. Aquí falta mi mami. Pero está mi papá, mi hija y mi bebé cuando pues, recién nacido. Mira, qué detalle. Y bueno, el abuelo orgullosísimo. Porque fue el primer nieto varón. Sí, orgullosísimo de estos grandes momentos, ¿no? Sí, cara, lo disfrutó muy poco porque mi hijo nace en junio y papá muere en octubre. Sí, 3 meses, 4 meses. 4 meses, lo disfrutó y lo vivió. Mira, ¿qué tal? Y por eso le puse Rodrigo, porque es RB, por el Banquels. Por el Banquels. Y le pongo Rodrigo porque mi papá, su ídolo era el Cid Campeador, Rodrigo Díaz del Vivar. Por eso le puse nada más. Y por las iniciales, RB. Exacto. Rocío Banquels, Rafael Banquels. Pues queridísima Rocío, te agradecemos en el alma, en verdad, que nos hayas brindado, pues hayas abierto las puertas de tu casa, todas estas historias, todas estas anécdotas, todos esos momentos, porque, bueno, ustedes tienen mucho que contar. ¿Libro algún día? ¿Libro? No. No. Mi vida es muy normal y muy aburrida, como para escribir algo. También me ha dicho, una teleserie de tu... No, hombre, para nada, no. Yo creo que la Rocío que soy es esta y que se lo agradezco a la vida y a lo que he vivido y que ha sido muy interesante y donde quiera que yo vaya, le digo a las mujeres, sí se puede y sí podemos porque tenemos esa capacidad. Si tenemos la capacidad de dar a luz esos hombres, pues ¿cómo no vamos a tener capacidad para tener puestos importantes para ganar igual o mejor y que pues, un hombre sin una mujer no camina y viceversa, una mujer sin un gran hombre no camina, pero ese dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no, detrás de una gran mujer hay un gran hombre y detrás de un gran hombre hay una gran mujer, porque pues, como dije, ¿no? Hay que caminar paralelo. Entonces las mujeres, qué bueno que estamos teniendo esa oportunidad de valorarnos y teniendo esa oportunidad de empoderarnos y que no se nos olvide, nunca vamos a tener el físico de un hombre, jamás vamos a poder, a lo mejor no vamos a poder cargar cosas muy pesadas, pero cargamos cosas pesadas muy fuertes a nivel moral y cargamos los problemas de las parejas hombres y los problemas de las parejas mujeres, o como la manera como ustedes quieran amar, que es muy válido, pero también cargamos con los hijos y con los nietos y somos el pilar del hogar y seguimos siendo, pero ahora también tenemos que salir porque hay que ayudar al hombre. Pero no te ha pasado, ¿verdad? Como últimamente que te digan, que te enteres tú de que tuvo mejor sueldo un actor hombre que tú para algún proyecto. La verdad, nunca me he preocupado por esas cosas. Yo hago mi trabajo porque lo hago y a mí me pagan lo que yo pido que me paguen. Punto. Si el protagonista gana más que yo, es bronca del productor o de tu jefe, ¿no? Pero si yo pido tanto y no me lo quieren dar, pues no lo hago. Si pido tanto y me lo dan, claro que lo hago porque vivo de esto. Claro. Amo mi profesión, pero yo vivo de esto, ¿no? Y hay muchas cosas por las cuales cobras. Como decía un gran actor inglés, que le dijeron, híjole, perdón estaba esperando por una entrevista, esto fue una anécdota de mi papá también, y decía, perdón, que lo estamos haciendo esperar, pero se atrasó todo, y él se volteó y dijo, no se preocupe, yo cobro por la espera, actúo gratis. Eso. Muchas gracias, querido Rocío, te agradezco en el alma, una vez más, muchas gracias, y bueno, ella es Rocío Banquels, con esa gran trayectoria, que son, nada más, ¿cuántos años son de trayectoria? 54 años. 54 años. Poquitos, ahí voy para los otros 54, ay sí. Y dile a la Pasquel que ya voy para allá. Para ok. Dile, para que no se raje, porque es que de repente... No, ahí va. Hermano, espéralo. Abrazos a todos, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Gracias. Rocío. Gracias. Qué hermosa entrevista.